humanas como deben ser, como deben ser, como deben ser. Radio Sin Excesos desde Colombia, les saludamos siempre y les acompañamos cada mañana nuestra, cada tarde en Europa, cada noche en Asia, en www.masmusica.fm. Esta semana ya les adelantábamos un poco, hemos tomado como referencia el tema importante en Colombia, no solamente por el aspecto legal, sino más importante aún por el aspecto de salud pública, un tema que se convierte complicado en el momento en que se le mete algo de moralidad, de religiosidad, de creencias además, y que ha abordado la Corte Constitucional para ampliar el tema del derecho al aborto que algunas mujeres quieren tener y que proponen además, y que ya en el marco de la Constitución colombiana existe la posibilidad en 3 situaciones exactas de posibilidad, repito, de aborto. Una de ellas es que haya malformación del feto, la segunda es que haya sido producto de una violación ese embarazo, o la tercera que pueda perjudicar o esté en peligro la salud o la vida de la madre. Y para eso ya en la parte médica pues tenemos a nuestro profesional, el médico Felipe García, que ya va a abordar este tema. Empezando por lo que usted nos estaba contando ahora, definir realmente qué es el aborto, qué es la palabra aborto, qué significa y qué connotaciones médicas tiene esto. Doctor Felipe, de nuevo con usted. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se escucha ahí ya? Sí, ya, Felipe, ya podemos seguir tranquilos. Perfecto. Entonces, como les venía diciendo, el aborto es una interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, y la Corte Constitucional, en la sentencia C-355 del año 2006, como tú muy bien lo dijiste, explica estos 3 aspectos donde se puede llegar a eso. ¿Qué hago énfasis en el aborto diferente a interrupción voluntaria del embarazo? Porque el aborto, para nosotros en la rama médica, el aborto debe ocurrir menor de las 20 semanas, sea voluntario o natural, y mayor de las 20 semanas es una muerte fetal. Eso es una gran diferencia. La Corte, en la sentencia 355, C355, da vía libre a que en cualquier semana de la gestación se pueda interrumpir el embarazo. Por eso esta sentencia se llama interrupción voluntaria del embarazo. Si ocurre menor de las 20 semanas, le llamamos aborto. Ayer, la doctora Patricia, la abogada, hablaba acerca de esto, y sí me gustaría hacer unas aclaraciones en cuanto a la parte médica, porque ella hablaba que la solicitud se hace ante la EPS, y no, la solicitud se hace ante la IPS, porque siempre quiero que todos tengan en cuenta, en Colombia, la IPS son las instituciones prestadoras de servicio de salud, y la EPS es la entidad promotora de salud. Entonces, aquellas personas o aquellas mujeres que quieran acceder no pueden ir a la EPS y decir yo quiero interrumpir el embarazo, es a su IPS de atención. En segundo lugar, debe existir una orientación y asesoría por parte médica. Es verdad, la Corte dice que no es obligatorio que haya esto, pero hay estudios en donde manifiestan que la orientación y la asesoría disminuye la probabilidad de una experiencia traumática o de un difícil manejo para la mujer. Hay que hacer énfasis que orientación es aquel proceso de comunicación que busca incrementar el bienestar físico y mental de la mujer durante la toma libre y voluntaria de una decisión informada. Esto es nosotros, por ejemplo, en nuestra IPS, a la IPS en donde yo coordino, nosotros tenemos 2 tipos de orientación y asesoría, que es el médico y la psicóloga. Si bien esto no es obligatorio, es muy importante que después de dar una información adecuada, la decisión sea tomada de manera libre y voluntaria. Hemos visto muchos casos durante años anteriores en donde la mujer quiere acceder a esto de una manera, digámoslo, irresponsable, porque tuvo de pronto un malestar con su pareja y creen que pueden ir de manera deliberada a tomar esta decisión. Patricia ayer también decía que no necesitaba ningún documento. Es importante saber que aunque la sentencia dice que pueden acceder a esto de manera libre y no coerciva, nosotros dentro del proceso administrativo sí necesitamos una serie de documentos. Ningún documento de estos puede ser una barrera administrativa para
evitar que la mujer acceda a esto. ¿Nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos una historia clínica en donde esté la valoración y la orden médica. Debe haber un papel que se llama orden médica, así como cuando van a que le hagan un cuadro hemático, un parcial de orina y una orden, debe de haber una orden en donde esté especificada la interrupción voluntaria del embarazo. Debe haber una historia clínica en donde se especifique, el médico especifique alguna de las 3 condiciones de la sentencia. Una ecografía, un documento que es una ecografía, o semanas de gestación por la fecha última de menstruación. ¿Y por qué es importante? Porque de eso depende la técnica o qué vamos a hacer. Si es menor de 10 semanas, va a ser por medicamentos. Si es mayor de 12 semanas, va a ser instrumentada, una cirugía. Entonces, por eso depende. Y si es mayor, ya el feto está formado y es mayor de las 26, 28, 30 semanas, pues ya va a ser un procedimiento casi como una cesárea. Entonces, por eso tenemos que tener también ese documento. Y en tercer lugar, una autorización generada por la EPS. Ayer la doctora, la abogada, decía, es que la EPS no necesita autorizar. Este procedimiento sí debe autorizarse. ¿Por qué? Porque cuando llegue con esa autorización, esa autorización es la que le va a permitir a la clínica que hace el procedimiento poder cobrárselo a la EPS. Hay una norma antes de esta sentencia, un decreto en donde regula cuál es el proceso para el cobro de las IPS ante la EPS. Entonces, lo que quiero que quede en la mente es que estos documentos no deben de ser un obstáculo. Si en la EPS dice falta tal documento, eso no puede ser un obstáculo para practicarse. Debe de buscar la ruta, la misma EPS, para que pueda acceder a eso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llegó al derecho del aborto? Federico, en el 2016 hubo 400.000 abortos inducidos o clandestinos. Y a nivel mundial, el aborto se ha venido despenalizando debido a las complicaciones que tiene esto para la mujer, que puede llegar a hemorragias graves, infecciones no controladas, peritonitis, lesiones en vagina y útero, muerte y hasta infertilidad, cuando se hace en lugares clandestinos y no se hace en una clínica de una manera adecuada. Como toda cirugía y como todo procedimiento tiene una complicación, entonces manifestaban 2 días anteriores en sus programas, pero eso tiene alguna consecuencia en la salud de la mujer. Bueno, dentro del procedimiento, si es un procedimiento quirúrgico o se hace un legrado, es decir, entre las menores de las 20 semanas, se hace un raspado, ¿sí? Digamos que se hace un raspado del útero, de la matriz, para poder sacar los restos fetales y para poder pues sacar todo lo que ya se había formado dentro del útero. Eso puede tener complicaciones como cualquier cirugía. Puede haber también hemorragias, puede haber también lesiones en vagina, en útero, pero es de una manera controlada. Por eso se hace en una clínica. Por eso se llegó a despenalizar eso, para que pudieran tener acceso en esas 3 situaciones y no llegara a la muerte de dos seres. En la clínica es uno de los procedimientos más seguros que existe. Las complicaciones pueden presentarse que el aborto no funcione y el embarazo no se interrumpa. Entonces puede ser a temprana edad y le demos un medicamento dentro de la institución, le demos salida, botó un coágulo y sorpresivamente a la semana que se hace una ecografía de control, vemos que el embarazo todavía continúa. Eso puede ser un evento que puede suceder. Quedan restos de tejido del embarazo en el útero. Cuando se hace ese raspado, uno lo hace, o el ginecólogo lo hace de una manera de manecillas del reloj, que vaya raspando porción por porción, pero puede que quede algún resto de tejido en el útero. Eso puede ocurrir. Coágulos de sangre en el útero, un sangrado, puede llegar a una hemorragia y también puede haber infección. Es normal que pueda, pero estamos en una clínica y se puede controlar. A menos que haya una complicación grave y poco frecuente que no se trate, el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no genera riesgos para futuros embarazos ni para la salud. Es decir, no van a haber defectos congénitos en un próximo embarazo, no van a haber nacimientos antes de tiempo, es decir, prematuros, no va a existir bajo peso al nacer, no van a haber embarazos ectópicos, no van a haber abortos espontáneos, pero sí lo van a existir si se hace en sitios clandestinos. Aquellas personas que no tienen esas 3 condiciones y lo van a abortar y lo hacen en sitios clandestinos, pueden llegar a tener cirugías, tener un legrado y ese legrado complicarse tanto
que puede rasgar el útero. ¿Y qué pasa con rasgar el útero? Hay que sacarlo, después llegan, hemos visto en la trayectoria de la carrera, hemos visto mucho acá en Bogotá, que llegan con un sangrado, una hemorragia, vienen de sitios clandestinos, hay que quitarle el útero y por ende pues no puede tener hijos. Bueno, y en el peor de los casos muere la paciente, o sea, por eso es tan importante. Y de ahí parte, digamos que toda esta dinámica de discusión sobre la legalización del aborto o de la interrupción del embarazo, para que las mujeres puedan acceder tranquilamente a una clínica y no tengan complicaciones luego con la ley. Pero empiezan las preguntas, médico. Y ya, yo tengo una, pero le voy a dar primero el espacio a Juan Agudelo, que le pregunta, ¿qué tan riesgoso es el aborto selectivo en un embarazo múltiple? Juan, un saludo para Juan. Bueno, en un embarazo múltiple, en este momento, pues la sentencia no lo tiene descrito, pero siempre la naturaleza es tan selectiva que cuando, en estos tres casos, por ejemplo, la malformación, si un feto viene con malformación, el segundo también. No hemos visto, o al menos no está documentado, que haya una malformación en uno y el otro salga sin la malformación. Recuerden que siempre que hay un embarazo múltiple, que son gemelares, vienen de un mismo óvulo, lo fecundan dos espermatozoides, ¿sí? Entonces, dos óvulos, un mismo espermatozoide. Entonces, se nos perdió el médico. Estamos hablando con Felipe García, el médico que tiene su sección de salud los jueves siempre aquí en masmusica.fm y en Radiorama, precisamente hablando sobre los riesgos y todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria o no del embarazo. ¿El médico está? Se nos fue Felipe García. Aló. Ahora sí de nuevo, médico. ¿Aló, me escuchan? Sí, ahora sí de nuevo, ok. Entonces, esto debe de ser con estudios, una ecografía muy bien determinada, hacer una ecografía de alta resolución con ginecólogos expertos, porque se va a llegar a un sitio donde están habitando dos seres y es una bastante riesgosa esa cirugía. En mi experiencia clínica no la he visto documentada, pero pues en la medicina todo puede pasar. ¿Qué es riesgoso? Pues el riesgo es que el que se va a abortar, pues se aborte y fuera de eso haya lesión en el otro. Pero por eso debe hacerse en una clínica que esté experta y que sea experta en eso. Muy bien. Riesgos todos los que queramos pueden tener. Ya, esta última, para terminar ya. En caso tal que la Corte Constitucional dé vía libre a la interrupción del aborto por encima de las 20 semanas, digamos, ya existe la pastilla del día después, ¿no es cierto? Que es como para prever 72 horas después de tener una relación sexual, pues que no haya alguna posibilidad de un embarazo. Pero pasadas estas semanas, digamos, pasó un mes, y se podría, digamos, acceder después de esta sentencia, si se llegase a dar, a través o a partir de una o a través de una farmacia, de una droguería, acceder a algún tipo de medicamento, alguna pasta, algo que pueda interrumpir ese embarazo sin necesidad de acudir o a una IPS o a una clínica. Médicos. Bueno, Federico, al principio dijimos claridad en que la Corte no importa el tiempo, o sea, en este momento, en el año 2018, en octubre de 2018, lo que se quería era que se le pusiera tiempo, que solo hasta las 23 semanas. En este momento la sentencia es amplia y lo puede interrumpir en cualquier semana de gestación. En cuanto a la píldora del día después, no es una píldora que tiene un componente de medicamento anticonceptivo, que si se hace por eso dentro de las siguientes 24 horas, máximo 48, esa cantidad de anticonceptivo lo que hace es que modifica para que no se pueda implantar, pero no es igual a una pasta abortiva. Es decir, aquellas que pasan las semanas y se toman una tableta al día después o tres, no hacen absolutamente nada. Lo que le van a hacer es un daño al feto porque puede traer malformaciones, porque el componente de esa píldora del día después es un componente anticonceptivo. ¿Listo? Ya. En cuanto a la píldora, se puede conseguir clandestinamente en droguerías.
en droguerías de cualquier parte del país lo consiguen lastimosamente clandestino. Y por eso tenemos tantas mujeres que han muerto en los servicios de urgencias por practicaste este aborto. Lo que se quería la sentencia, o lo que quiere modificar la sentencia, es que sea hasta las 23 semanas. Después de las 23 semanas no se haga, ¿sí? Lo que quieren modificar la sentencia. Hay otros opositores que lo que dicen es que despenalizar completamente y que esas 3 opciones que hay no sean esas 3, sino que sea de libre escogencia. Allí viene lo que tú decías, algo legal, algo médico, bueno, una serie de temas que tocan en el Congreso, y pues que para tomar esa decisión es bastante difícil para ellos. Pero que si yo lo pueda conseguir en este momento de manera legal, no. Sí, de manera legal no se debería de conseguir la droguería. En caso hipotético que se dé vía libre a eso, ¿existiría algún riesgo, digamos, de una mujer que un mes y medio, 2 meses, vaya y consiga una pastilla de estas abortiva? Para resumir, ¿tendría que hacer el mismo proceso que tiene que hacer ahora, ir a una IPS? Digamos que no haya que hacer un raspado, Federico, por decir algo. El mismo Federico, porque es que la Corte no puede dar vía libre a que se vendan en las farmacias como un acetaminofén, precisamente por el riesgo de sangrado, por el riesgo de morir. Entonces, haríamos lo mismo. Estaríamos dándole vía libre a que lo hagan en sus casas y pues se sigan muriendo las mujeres de un sangrado. Por eso, así le den vía libre a que sea en cualquier situación y no en estas 3 situaciones específicas. Esto siempre debería de ser, digo debería porque no sé, los inteligentes y todos estos, la cúpula del Congreso, en algún momento digan sí, se puede vender en la farmacia. Considero que no se debería por eso, por el riesgo de sangrado y muerte por hemorragias masivas de las mujeres. Igual tendrían que hacer el mismo procedimiento en su IPS. Muy bien, médico. Creo que ha quedado muy bien explicado el tema. Le ruego a Sandra, que creo que nos está llamando, que si es ella, porque no sé si es ella, que no le puedo responder porque al responder la llamada, repito, quedan en espera al resto. Desde aquí es que tengo, y perdónenme que lo diga al aire, la retahíla, pero es que hay veces se les olvida, es desde acá que se les hace la llamada. Bueno, nada, médico Felipe, espero que tenga un 2020, un 2020 lleno de muchas satisfacciones, que vengan muchas cosas bonitas y que nos siga acompañando siempre los jueves. Claro que sí, Fede, muchas gracias a ti, a todo el equipo de trabajo. 2020 es un año de abundancia y así va a ser para todos nosotros. Eso esperamos. Muchas bendiciones, como dice usted siempre en sus muy interesantes informes a través de las redes sociales. El médico de las redes sociales es Felipe García y está con nosotros. Feliz resto de jueves, médico. Chao, que estén muy bien. El médico Felipe García con nosotros en Radiorama. En breve, Raúl Wiesner desde Bogotá. Punto FM. Y también estaremos pasando por Alemania. La Deutsche Welle nos traerá un informe mientras este colombiano que se llama Alejandro Santamaría nos habla así y dice: ¿qué tal?